protocolo de enrutamiento. Entonces, OSP significa Open Short Path First, que eso en español significa algo así como abrir el camino más corto primero. Suena un poco extraño, pero bueno, eso es lo que traduce. Recordemos que este es un protocolo de enrutamiento que pertenece a la familia de protocolos Gateway Interior, que conocemos como IGP. ¿Listo? Recuerden que hay una familia de protocolos IGP y hay una familia de protocolos EGP, que donde en los protocolos de pasarela exterior simplemente hay uno, que es el BGP, y que ese se utiliza para enrutamiento a gran escala. Cuando queremos enrutar diferentes sistemas autónomos, utilizamos ese. Mientras que para nuestras redes convencionales utilizamos, digamos, nuestras redes internas, utilizamos algún tipo de protocolo de pasarela interior, que ustedes pues, ya conocen varios. Está RIP versión 1, RIP versión 2, OSP, que OSP tiene versión 1, versión 2, versión 3, IGRP, etcétera. Listo, hay varios. Bueno, OSPF se basa en el algoritmo de Dijkstra para calcular las rutas más adecuadas entre dos hosts o dos dispositivos de red. Entonces recordemos que el algoritmo de Dijkstra lo que hace es empezar a validar unos costos o pesos que se establecen entre los enlaces, donde esos costos o pesos, hace referencia a lo mismo, son una combinación de alguna métrica, tal como ancho de banda, eh, digamos, probabilidad de falla de un enlace, retardos, número de saltos, etcétera. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esa combinación de métricas, se le asigna un peso a cada enlace y el que tenga el menor peso, pues ese va a ser el enlace más adecuado. Entonces, aquí, digamos, a diferencia del protocolo RIP, que el protocolo RIP decía cuál de los enlaces, cuál de las rutas era más adecuada de acuerdo al número de saltos. Aquí la mejor ruta puede ser incluso la que tenga más número de saltos, pero un menor costo, ya sea porque el ancho de banda de los enlaces es mayor, o porque hay menos tráfico, o porque hay, bueno, mayor confiabilidad en los enlaces, etcétera. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les comento? Algo importante de OSPF, a diferencia de RIP, del RIP versión 1, es que acepta BLSM, que esto es un tema que vamos a estar trabajando en las siguientes clases, que se conoce como máscaras de subred de tamaño variable. Eh, Resulta y pasa que cuando hacemos subnetting con máscaras de subred fija, lo que ocurre es que desperdiciamos direcciones IP. No todas las redes van a requerir la misma cantidad de direcciones. Por ejemplo, nosotros en una universidad vamos a tener una subred de docentes, una subred de estudiantes y una subred de administrativos. Evidentemente, la subred de estudiantes es como mínimo 10 veces más grande que la red de docentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si establecemos un tamaño de 1000 por los, digamos, porque tenemos, no sé, 900 estudiantes, entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente tendremos 100 profesores a lo mucho. De esos 100 estudiantes, pues 900 direcciones se nos perdieron. No tiene sentido. Entonces, para ello se propone un tema que se conoce como BLSM, en donde esas máscaras de su red pueden tener un tamaño variable y de esta manera eh, podemos hacer que las redes sean mucho más eficientes. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, ¿qué más? Entonces, bueno, miremos este ejemplito del algoritmo de Dijkstra. Entonces veamos que hay unos nodos que son los que dicen A, B, C, D y E, y ellos tienen unos números al lado. Esos números son los costos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, veamos, si queremos ir del enlace A al enlace E, perdón, del nodo A al nodo E, podemos tomar muchas rutas. Por ejemplo, podemos tomar de A a C,
hay 1, más de C a B hay 7, entonces 1 más 7, 8. Y de B a E hay 1 más 7 más 1 son 9. Listo, ahí tenemos un número que es este, 9. Otra ruta podríamos tomar por acá. Entonces podríamos tomar de A a C, hay 1, de C a D hay un 2, y de D a E, entonces 3 más, a ver, 1 más 2, 3, 3 más 7, 10. Ahí tendríamos un costo, un peso de 10. ¿Listo? Entonces es mejor el anterior enlace. Si tomamos, por ejemplo, bueno, pero qué pena, las rutas son de C, por eso es que no concuerdan los números. Entonces, nuevamente, de C a B hay 7 y de B a E hay 1 para tomar esta ruta de acá. Entonces, ahí habrían digamos, un peso de 8. ¿Listo? Si tomo el enlace de acá, de CAD y de DAE, hay 2 más 7, 9. ¿Listo? Hay un 9. Era mejor el anterior, que era de CAB y de BAE. Y busquemos otra ruta. ¿Qué pasa si voy de CAD, de DAB y de BAE? Entonces hay 2 más 5, 7, 7 más 1, 8. ¿Listo? Igual que el anterior. Y el mejor camino, fíjense en qué es este. De CA hay 1, de AB hay 3 y de B a E hay otro. Entonces 1 más 3, 4, 4 más 1, 5. Este es el mejor camino para ir de C a E de acuerdo a los pesos que están asignados ahí. Esos pesos, pues, son asignados comúnmente, digamos, de manera manual, pueden ser establecidos si ustedes, o dependiendo, o sea, se pueden establecer tal como yo lo voy a hacer hoy en simulación, o de acuerdo a alguna parámetra que en específico. Listo, nosotros vamos a variar hoy el ancho de banda de los enlaces para ver, para corroborar que el algoritmo de OSPF toma la ruta más adecuada de acuerdo al ancho de banda. Entre mayor sea el ancho de banda, pues el sistema va a enrutar por ese camino. ¿Listo? Bueno, ¿cómo funciona el protocolo OSPF? Recuerden que lo que hacen es utilizan básicamente mensajes broadcast para obtener la información de todos los routers. Entonces, se supone que todos los routers tienen la misma información. ¿Listo? Todos los routers tienen la información, es decir, que todos tienen digamos, tienen en su interior la topología en general de la red. RAID, por ejemplo, es un protocolo de vector distancia, no tiene la información, cada router no tiene la información completa de todo el enrutamiento, mientras que los routers de OSPF sí contienen toda esa información. ¿Listo? Entonces, ellos tienen ya las rutas establecidas de las mejores rutas para ir de un nodo X a un nodo Y. Cuando alguna de esas rutas, cuando algún enlace que pertenecía a esa ruta falla, pues lo que hace el algoritmo, lo que hace el protocolo es nuevamente ejecutar el algoritmo, tal como el algoritmo de Dijkstra, para poder recalcular una nueva ruta. ¿Listo? Bueno, entonces lo que les vea aquí, lo que les decía, los routers a través de mensajes broadcast obtienen toda la información de sus compañeros, es decir, todos contienen la misma información. ¿Listo? Eh, ¿Cómo se hacen esos cálculos? ¿Cómo se obtienen esas rutas? Pues a través de los cálculos, de esos cálculos matemáticos, tal como el que yo hice ahora. Empiezo a contar, digamos, a hacer una sumatoria de los pesos o costos y el que resulte con el menor costo, pues ese va a ser el enlace más adecuado para poder enrutar dichos nodos. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos un ejemplo en donde queremos ir desde el router R1, que es este, hasta la subred que está acá, hasta esta subred o que podríamos decir el router 8. ¿Listo? Entonces, vean, tenemos varios caminos. Podemos tomar este de R1, R7 y R8 que aparenta ser el mejor, debido a que tiene un salto, dos saltos. Uno se atrevería a decir que es el mejor camino. Sin embargo, hay que ver la métrica porque por más que tenga la menor cantidad de saltos, puede que el enlace tenga muchísimo tráfico y que
los mensajes que lleguen se coloquen en cola, o puede que el ancho de banda sea tremendamente bajo. Imagínense por allá el ancho de banda que tenían los enlaces que se hacían con conexión al teléfono, con modem. Entonces, claro, usted compara una fibra óptica con un sistema de esos antiguos, pues por más saltos que tenga el de la fibra óptica, seguramente va a llegar primero debido al ancho de banda que proporciona. ¿Listo? Entonces, vean, de aquí tenemos un peso de 10 y un peso de 10 para ir de R1 a R7. ¿Listo? Podríamos asemejarlo como un esfuerzo. Entonces requiere un esfuerzo de 10 para ir allá. Y de R7 a R8 requiere un esfuerzo grandísimo en comparación con R1 y R7. Entre R1 y R7, pues el esfuerzo era bajo, muy bajo, 18 veces más bajo que de ir de R7 a R8. Entonces, esto finalmente me da esa cuenta. Bueno, y me falta esta, perdón, porque toca ir hasta acá, hasta la subred X, hasta esta dirección. Entonces, un salto, dos saltos. Y faltaría, y este de aquí a la subred, aquí hay uno de 10. Entonces, 10 más 180 da 190. 190 más 10 son 200, que es lo que ustedes pueden ver acá. Este es el costo acumulado para tomar esta ruta. Ahora, veamos la siguiente ruta. Tomemos esta que está acá por todo el centro. Entonces, vean, para ir de R1 a R5 tiene un costo de 20. Para ir de R5 a R6 tiene un costo de 30. Para ir de R6 a R8 tiene un costo de 40. Y de R8 a la subred, pues para todos tiene 10. Entonces, vean, 20 más 30 da 50. 50 más 40 da 90 y 90 más 10 da 100. Entonces, si comparamos ese 100 con los 200 anteriores, podemos concluir que es más eficiente ir por el camino intermedio debido a que el costo es menor. Por ejemplo, el ancho de banda de esos enlaces puede ser mucho mayor o puede que haya menos tráfico y por eso se considere una mejor ruta. ¿Listo? Entonces, a pesar de que es el primer enlace, el primer camino, contenía la menor cantidad de saltos, no viene a ser la mejor opción para enrutar los paquetes. Ahora vamos a ir de R1 a R8 tomando el camino de la derecha. Entonces, para ir de R1 a R2 tenemos un costo de 30. Para ir de R2 a R3 tenemos un costo de 60. 60 más 30 da 90. De R3 a R4, 20. Entonces, 90 más 20, 110. Y 110 más 5, 115. Y 115 más 10 da 125. ¿Listo? Entonces, el camino más extenso tiene un costo de 125, mucho mejor que el de la primera ruta, pero no mejor que el de la ruta de la mitad. Por ello, nosotros podemos confirmar que la mejor forma de enrutar estos paquetes es a través del camino intermedio. ¿Listo? Básicamente, esto es lo que hace nuestro protocolo SPR. ¿Listo? No, no hay más que decir. RIP lo único que hacía era empezar a contar. De aquí hay uno, de aquí hay dos saltos, que hay dos saltos por este lado, el intermedio tiene uno, dos, tres saltos y el de la derecha tiene uno, dos, tres, cuatro. Entonces él tomaba el de la izquierda, que es el que tiene dos saltos. En este caso va a tomar el camino con el menor costo o que también puede ser visto como el ancho de banda de la interfaz. Fíjense la fórmula que tenemos acá. El costo es igual a la referencia de un ancho de banda. Nosotros colocamos un ancho de banda de referencia y sobre el ancho de banda de la interfaz. Entonces, entre mayor sea el ancho de banda de la interfaz, pues, ¿qué tenemos con el costo? Que el costo va a disminuir. Entonces, entre más sea el ancho de banda de la interfaz, menor es el costo y entre menos sea el costo, pues mejor es el enlace. ¿Listo? Ojo, no es el que, para que lo tengan en cuenta, entre mayor sea el costo, no significa que sea mejor el enlace, de hecho, al contrario, es peor el enlace. ¿Listo? Bueno. Cuando hablamos de OSPF es muy importante hablar del término WILCAR. ¿Listo? Resulta y pasa que este protocolo utiliza la máscara de subred de forma invertida para poder
pues hacer todo su enrutamiento. Entonces, sin tanta palabrería, la wildcard es tomar la máscara de subred y colocarla invertida. Ejemplo, si tenemos la máscara de subred 255.255.255.0, su máscara wildcard es la 0.0.0.255. Entonces, esto es digamos, es un término que utilizan muchos, que utilizan algunos protocolos de enrutamiento, tal como SPF. ¿Listo? O SPF, pues se estableció así, que en vez de utilizar la máscara de subred, utiliza la wildcard. Y la wildcard no es más que la máscara de subred invertida. Entonces nosotros podemos ver esa máscara de subred, darle un entendimiento contrario. Entonces la wildcard nos indica qué direcciones IP deben ser permitidas o rechazadas en la lista de control de acceso. Entonces, por ejemplo, en la máscara de subred, que era esta, cuando teníamos un 0, sabíamos que en ese 0, pues ese 0 hacía referencia a que las combinaciones posibles de ese octeto, pues iban a pertenecer a una misma red. Si ustedes empezaban a cambiar, por ejemplo, este octeto, empezaban a generar subredes. Cuando usted colocaba 255, hacía referencia a que no se podía cambiar. Y si usted, o sea, no podía cambiar ese octeto. Al cambiar usted ese octeto, empezaba a variar la red, ¿listo? Entonces, con cada cambio que, por ejemplo, que se hace con esta máscara de subred que vemos que es clase C, con cualquier variación que hacíamos en la IP de alguno de estos tres octetos, empezábamos a cambiar de IP, ¿listo? Perdón, de IP no, empezábamos a cambiar de red, ya no pertenecíamos a la misma red. El único que podíamos cambiar era este 0 para que siguiéramos perteneciendo a la misma red. Entonces, la máscara de subred, pues la podemos ver de forma contraria. Entonces, que donde haya un 255 es donde nosotros podemos variar ese octeto como deseamos, como queramos, y vamos a seguir perteneciendo a una misma red. Cuando están establecidos los ceros, significa que no podemos variar esos octetos de la IP si queremos estar dentro de una misma red. ¿Listo? Listo, señores.